Bienvenidos de nuevo a nuestro documental Historia Wadi. El día de hoy estaremos hablando sobre un gran hecho histórico para México, la Revolución Mexicana. Hecho ocurrió entre el 20 de noviembre de 1910 y el 5 de febrero de 1917. Para este documental estaremos dividiendo en tres: los antecedentes e inicio, desarrollo de la revolución y del cierre consumación de la Constitución. La etapa de los antecedentes o de la iniciación duró de 1910 a 1911. En esta etapa podemos ver los antecedentes, ya que Francisco Ignacio Madero González había promulgado el libro de la sucesión presidencial de 1910, en donde se habla de los 30 años en el poder de Porfirio Díaz y sobre la reelección. Cuando hubieron las candidaturas o los votos de presidencia de 1910 en junio, Porfirio Díaz y Madero eran los candidatos a elegir. Sin embargo, Díaz se volvió a reelegir por última vez y exilió a Madero acusándolo por traición y rebeldía. Madero, quien desde el exilio en Texas promulgó o lanzó el Plan de San Luis, el cual consistía en el desconocimiento de Díaz como presidente de México del gobierno. Esto fue el 5 de octubre y por consecuencia el 20 de noviembre de 1910 todos se alzarían en armas contra el gobierno de Díaz, acuñando la frase: sufragio efectivo, no reelección. La etapa del desarrollo duró de 1911 a 1916. Posteriormente a la renuncia de Díaz, Madero fue presidente de México del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913, en donde las batallas continuaron los siguientes años, con descontentos entre las distintas partes del Plan de San Luis. Uno de ellos fue Emiliano Zapata, quien al frente del Ejército Liberador del Sur le reclamaba a Madero por haber incumplido el ofrecido en cuanto a la devolución de las tierras a las comunidades indígenas. En tanto en Chihuahua, al norte, Pascual Orozco acusaba al presidente de corrupción y traición al país. Madero fue víctima de la sonada militar conocida como la Decena Trágica, cuando fue derrocado por Victoriano Huerta, en el que participó Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz. En el régimen de Victoriano Huerta, al llegar al poder se convirtió en un dictador que anuló la democracia y la libertad por medio de la fuerza militar. Huerta recibió apoyo de los grandes hacendados, altos mandatos militares, del clero y de casi todos los gobernadores. La gestión huertista se propuso entonces dos metas: lograr la planificación del país y lograr el reconocimiento internacional de su gobierno, especialmente por parte de Estados Unidos. Sin embargo, desde los primeros días del gobierno de Huerta, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, desconocería al presidente y tomaría el ejército constitucionalista que posteriormente terminaría derrocando al gobierno federal. El 16 de marzo de 1913, Carranza proclamó el Plan de Guadalupe. En este se desconoce al general Huerta, además de darle un nombre a las fuerzas armadas que organizó, que se les dominó como el Ejército Constitucionalista. Otro dato destacable de este documento es que gracias a este se construyó la base actual del ejército. El objetivo del plan era restablecer el orden constitucional. El Plan de Guadalupe consta de 100 artículos y algunos son: desconocer al Victoriano Huerta como presidente de la República, desconocer a los poderes legislativo, judicial y a los gobiernos estatales que reconocen a la Huerta, nombra a Venustiano Carranza como el primer jefe del ejército constitucionalista. La Convención de Aguascalientes es considerada la asamblea más representativa que se realizó durante la y en esta asistieron los representantes del constitucionalismo, como los obreguistas, los zapatistas y los vallistas. La convención fue convocada por Venustiano Carranza y este buscaba consolidar su poder. Sin embargo, los participantes de la Constitución hicieron el Plan de Ayala, hicieron al presidente a Lalo Gutiérrez, esto haciendo que inicie la guerra de facciones. Promulgación de la Constitución de 1917. Esta se promulgó el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro, para ser más exactos, en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, por el presidente Venustiano Carranza. Esta con el fin de terminar de una buena vez la Revolución Mexicana. En este se abordan los temas relacionados con la educación, los derechos laborales y la devolución de tierra a los mexicanos. Una de las aportaciones de la Revolución Mexicana más importantes fue la nueva ley electoral en noviembre de 1911, la cual fue iniciada durante la presidencia de Francisco I. Madero. Esto con la finalidad de que México fuera un país democrático. Los sistemas políticos que forman parte de la democracia actualmente son poliarquías, que se caracterizan por 5 instituciones fundamentales, las cuales son cargos políticos elegidos por los ciudadanos, las elecciones libres, imparciales y frecuentes,
la libertad de expresión, acceso a los ciudadanos a fuentes alternativas de información y asociaciones autónomas y relativamente independientes del poder gubernamental. Una de las mayores repercusiones de la revolución en la actualidad sirvió para cumplir con la democratización de la administración educativa y con los postulados del artículo 3 constitucional, debido a que en ese tiempo era necesaria una acción a nivel nacional, pues no bastaba con solo declarar la educación gratuita, laica y obligatoria, se necesitaba tomar medidas para realizarla. No fue hasta la llegada de José Vasconcelos, quien encabezó el modelo educativo. Después de mucho, el 3 de octubre de 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública, con la cual la educación en México fue federalizada totalmente. Otra de las aportaciones fueron el impulso de las obras artísticas. Un ejemplo fue en las pinturas en los murales, que se usan actualmente para enseñar la historia de nuestro país. Además de eso, se implementaron los eventos sociales, como son las campañas de vacunación, la creación de gamas de seguridad social y las mejoras en las condiciones laborales, sobre todo en las áreas urbanas. Sin embargo, desde el inicio de la revolución hasta la actualidad, se sigue luchando por la justicia y la igualdad social, estas siendo las principales demandas de los movimientos sociales. Para fortalecer su autoridad e iniciativas, el gobernador revolucionario Salvador Alvarado creó el Partido Socialista Obrero el 2 de junio de 1916. Fue un partido reformista designado para movilizar trabajadores y campesinos a votar en favor de administraciones revolucionarias en todos niveles políticos y lograr las metas de la administración. Con el apoyo del Partido Socialista, Álvaro administró Yucatán de una manera parecida a otros gobernadores constitucionalistas en México, como militar y regulador de economía, utilizando políticas populistas, intentando modernizar a la sociedad, volviéndola menos religiosa y más alfabetizada, racionalista y saludable. En agosto de 1921, el Congreso Obrero de Izamal y los presentes cambiaron el nombre del partido a Partido Socialista del Sureste y crearon el Consejo Federal de Ligas de Resistencia para coordinar una gran red de ligas de acción del partido por todo el estado de Yucatán. Hoy, el partido está asociado históricamente con Álvaro y Felipe Carrillo Puerto en particular, pero en realidad sobrevivió en 1930 gracias a que se afilió con el Partido Nacional Revolucionario, que últimamente cambió su nombre a Partido Revolucionario Institucional.